Gracias por sintonizar. Quiero hacer de su conocimiento de que esta semana, el 3 de febrero de 2025, falleció el pastor Vladimir Ociel Vázquez Santizo, fundador de los Ministerios Visión de Fe, pastor general y también mi padre, quien fue un estudioso de la Escritura y sobre cuyos hombros y enseñanzas estamos nosotros parados. Quiero rendirle homenaje a él y hacer un recuerdo de que estamos aquí parados porque Dios nos tiene, pero también gracias a los gigantes que nos han antecedido. Con profunda gratitud manifiesto esto y dedico a su memoria este estudio. Gracias por sintonizar. El sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a este estudio. Hoy queremos iniciar el capítulo 16 y nuestro tema será las 7 plagas en su primera parte, ya que es tan amplio el contenido de hoy que quisiéramos darlo en 2 estudios. Como siempre, me gusta empezar con lo que veíamos la semana pasada, cuando leímos completamente el capítulo 15, en donde se hace un anuncio de las 7 plagas postreras, e hicimos una demostración de que estas 7 plagas que vienen como ángeles no son como seres propiamente, sino son juicios de parte de Dios. Este análisis lo hacíamos del capítulo 78 de los Salmos y veíamos como en ese desarrollo cualquier juicio, cualquier persona que porte una palabra de Dios es un malaj, que es como se lo tradujo la palabra original al griego ángelos, y bueno, que es lo que nosotros interpretamos como ángeles. Pero lo importante es saber que no es un ser alado acá, sino son consecuencias, son justos juicios de Dios que ahora van a ser puestos sobre la tierra. Para ampliar y para realmente comprender el capítulo 16, entonces yo quise hacer un breve resumen o un sumario de términos importantes. En primer lugar, y este ya lo dije, es que cada ángel es una plaga, ¿verdad? No pensemos que son 7 ángeles que derraman una copa, sino es una forma muy literaria de dar un mensaje. Es un simbolismo que tiene que ver con un juicio que Dios vendrá. En segundo lugar, necesitamos establecer el tiempo de estas plagas. Pues como hemos visto en todo el desarrollo del libro, del capítulo 15 hacia atrás, todos los eventos ya han ocurrido excepto uno, el sexto sello. Porque el libro ha llevado un historial de la redención de las iglesias, del pueblo de Dios en el desierto, de el tiempo de Jesús en la tierra, etcétera, etcétera. Especialmente de ese tiempo intertestamentario que también no tenemos con muchos registros, pero que el libro ahora lo está trayendo a colación. Pero a partir de este momento, entonces, se cambia el tiempo y sí vamos a empezar a ver asuntos a futuro. Por lo que recordamos el versículo 1 del capítulo 15 que leíamos la semana pasada, en el cual dice: vi otra señal grande en el cielo y maravillosa. 7 plagas, juicios. Nos referimos a lo mismo, que tenían 7 plagas o que eran las 7 plagas. Y luego dice las últimas, es decir, las postreras, perdón, porque en ellas se ha consumado el favor de Dios. Llega un momento de juicio. Llega un momento en el cual los juicios de Dios ahora
se van a aplicar, y como lo veremos en el capítulo 16, en primer lugar a los apóstatas, pero en segundo lugar también a los no creyentes. Y entonces, ¿cuál es este tiempo? Si usted recuerda, cuando estudiábamos los sellos, hablamos de que el quinto sello era un tiempo de un continuo presente, o de un presente continuo, mejor dicho, pero que este iba a acabar con la venida del Mesías, que estaba representado por el sexto sello. Muy bien, estas plagas empiezan a ocurrir entonces a partir del retorno del Mesías. Por lo tanto, es algo que los creyentes del Mesías no van a recibir de la misma manera, y esto lo obtenemos de la lectura de la semana pasada, pero también de la lógica que hemos explicado, de la misma manera como los siete ángeles, perdón, como las últimas siete plagas solamente afectaron a los egipcios, a los no creyentes, al no pueblo en Egipto. Esta es la simbología, esta es la analogía. Ahora estas siete no van a afectar al pueblo de Dios, van a afectar exclusivamente a aquellos que no han creído en el Mesías. Por eso hablamos desde el tiempo del sexto sello, y ocurre una vez que el Señor Jesús haya venido. En función de usted y de mí, esto es algo que todavía no ha sucedido, y esto es algo que veremos suceder. Y es que debemos de suponer que en su retorno el Mesías a la tierra, según lo hemos aprendido de las citas, especialmente de la cita de Sukkot, que es una cita que dura 7 días, habrá un cambio de sistema. Dios regresará a la tierra a tomar el control. Esto es algo que llevará un tiempo, pero lo primero que veremos es que aquellas personas que están vivas van a vivir 7 consecuencias. Esas son las plagas en cuestión. Esto muy bien podría ocurrir en el tiempo que se ha denominado como el tiempo del milenio, pero por supuesto esto lo veremos más adelante en el desarrollo cuando lleguemos acá. Cuando lleguemos allá, perdón. Lo que sí quiero afirmar categóricamente es que no tiene algo que ver con los creyentes en el Mesías. Los creyentes en Jesús no van a vivir estas plagas por ser un evento a futuro cuando Él ya esté en la tierra, cuando Él esté trayendo juicios. En tercer lugar, también es importante señalar el hecho de que sean 7 plagas, porque el número 7 tiene una simbología en este libro de Apocalipsis, ha tenido una simbología muy importante y necesaria que la tomemos en cuenta, ya que habla de la plenitud. Como explicábamos en el estudio anterior, y esto es bueno repetirlo, en Egipto, las últimas 7 plagas, las que afectaron a todos menos al pueblo de Israel, fueron un juicio a las deidades antiguas, a todas las deidades de Egipto, a todas las deidades de las naciones que, siendo Egipto el lugar más importante de ese momento histórico, habitaban en ese lugar y habían importado cada una de sus deidades. No decimos que solo sean 7, sino que eran muchas. Pero cuando se usa el número 7, está haciendo una referencia a todas. Esto lo hemos visto en las iglesias, esto lo hemos visto en las trompetas, que el número 7 nos habla de una plenitud. Por eso, lo que vamos a ver a continuación, es decir, las copas de la ira, son juicios a todas, entonces, a todas las potestades del mundo. En este caso, en el caso del tiempo del desierto, con Moisés, las últimas 7 fueron juicios a las deidades, a todas las deidades que estaban en Egipto. Pero ahora, estas, tomando la misma simbología, serán el juicio a todas las deidades que estarán en la tierra. Solo que ya no son como deidades. Algunas sí, por supuesto, porque siguen habiendo muchos pueblos idólatras sobre la faz de la tierra. Pero es que también sabemos que detrás de las falsas deidades están potestades demoníacas. Y lo que vamos a presenciar es un juicio entonces a estas potestades que no podrán librar y no podrán detener el juicio a aquellas personas que bajo ellos se han cobijado, aquellas personas que están a la sombra de ellas. Por lo tanto, estos juicios vienen a demostrar que ellos nunca fueron potestades, que no hay poder en ellos, que no son Dios, y que el verdadero poder está en nuestro Dios, porque ya ha llegado el momento de hacer juicio. Y señalamos que desde que nuestro Dios
y Mesías regresó a los cielos, Él se sentó en la majestad, en el trono, en el único trono que está en los cielos, para oficiar el sacerdocio, su sumo sacerdocio en este tiempo, antes de su venida, que todavía representa un tiempo de oportunidad. Pero cuando Él regrese, esa mediación se acabará y empezará en primer lugar el juicio para las personas que estén vivas en este momento, que no sean creyentes en Él. De eso se trata el capítulo 16. Entonces, los hará exhibiéndolos públicamente o exhibiendo públicamente a estas potestades, y ellas serán incapaces de proteger a los que se han cobijado o a los que les siguen o las proclaman. Esto implica, y por tercera vez lo digo, que los escogidos, los creyentes en Jesús, no vivirán dichas plagas. Podemos ser lo suficientemente enfáticos en esta situación. En cuarto lugar, perdón, en la mayoría de las interpretaciones que vemos hoy en día en el mundo cristiano del capítulo 16 de Apocalipsis, se los ve, se les da una interpretación literal. Pero tenemos que tener en cuenta, y yo lo dejo a cuestionamiento acá suyo, de que no podemos inmediatamente, sin considerar la simbología, sin considerar el mensaje, porque hasta ahora el libro ha tenido un mensaje simbólico, de cosas puntuales que van a pasar, por supuesto, pero que se ha expresado por medio de símbolos. Lo que está por determinarse cuando hagamos la lectura, cuando lo introduzcamos, será si estas, por ejemplo, la segunda plaga, que es la que mata todo en el mar, es una plaga literal y sí, verdaderamente nosotros vamos a ver la muerte de todo ser vivo en el mar o de todos los ríos del mundo, en la tercera plaga que se convierten en sangre y matan la vida en ellos, o es un simbolismo de algo que va a ocurrir puntualmente, pero que tenemos que captarlo por medio de un simbolismo, cuál es el mensaje que se está transmitiendo. Esto lo vamos a ir definiendo en la medida que el texto nos dé la pauta. Por último, antes de empezar a leer el versículo 1 del capítulo 16, el desarrollo de Apocalipsis tiene que ver con la congregación de los escogidos de Dios. Es decir, tiene que ver con los que Dios ha adoptado a su pueblo. Tiene que ver con Israel. Tiene que ver con la iglesia. Lo que pasa es que la Biblia nunca tuvo la intención de que la iglesia o Israel se vieran como dos entes distintos. No. Israel es el nombre del pueblo de Dios y la palabra iglesia se refiere a este Israel, pero dándole el nombre de congregación, porque no estaban en el país, sino porque iban a estar en todo el mundo esparcidos. Así que cuando un creyente en Jesús confiesa, es salvo, confiesa a Jesús que vino en carne, que resucitó, esa persona entra no a una iglesia universal, como se nos ha querido enseñar desde el mundo cristiano, sino entra al pueblo de Israel, que es el proyecto de Dios que Dios le dio a Abraham, al cual dio todos los pactos, y entonces eso hace que conectemos que la Biblia sea una sola. Porque si pensáramos en que Dios tiene dos pueblos, Dios tiene dos esposas, estaremos hablando de algo muy horrible y muy horrendo, ya que la bigamia solo es para los humanos. Nuestro Dios está completamente aparte de todas estas cosas. Así que este libro es un testimonio para aquel pueblo, para este pueblo, que ahora cree en Jesús y que sigue sus mandamientos, que sigue los mandamientos del Señor, como hemos venido leyendo en los capítulos 13, 14 y 15. Muy bien, con todo esto como una, eh, una prueba o un contexto, quiero decirlo mejor, de la lectura, nos vamos a leer el capítulo 16, versículo 1. Dice así: Oí entonces una gran voz que desde el templo, es decir, desde la santidad de Dios, desde del lugar donde únicamente Dios habita, decía a los 7 ángeles o a las 7 plagas: vayan y derramen en la tierra, ahora sí se refiere al globo terráqueo, las 7 copas del furor de Dios. Recordamos que
como lo hemos mencionado, no son unos seres que van a derramar una copa, son juicios que vienen, que van a eh, ponerse, colocarse, van a enfrentar a un grupo selecto de personas. Leamos a cuáles. Bueno, a un gran grupo de personas realmente. 6.2 dice, el primer juicio, podríamos leer el primer ángel, pero para mantenerlo, lo que la lectura ha dicho, la simbología de la lectura, dice, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra. Y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Primero que eh, empezamos a plantearnos ¿es esto un simbolismo como de algo más? Y empezamos a responder que sí es un simbolismo, porque todas estas personas, como se nos lo hemos enseñado en capítulos anteriores, aquellas que em, tenían la marca de la bestia, no se refiere a una marca visible del 666, del 666, perdón, porque esa corrección hay que hacerla, sino nos referimos a la apostasía. La marca de la bestia es la apostasía y el icono, que es la palabra que han traducido como imagen, el icono de la bestia es la apostasía. La lectura deberíamos de hacerla que la llaga fue puesta repugnante y maligna, es decir, una marca, un golpe en todos los hombres que tenían la, la apostasía, la marca de la bestia, y es decir, que adoraban esta misma imagen, ¿no? Esta misma apostasía. Entonces, vamos en primer lugar a decir que cuál es la marca de la bestia. La marca de la bestia, como hemos hecho el desarrollo, es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es que habiendo oído y estado con Dios y supuestamente habiendo conocido a Dios, se lo ha dejado, se lo ha abandonado. Y esta es obra del dragón, que es una representación de Satanás, que a su vez había trabajado en primer lugar con el gobierno seleucida y después con el gobierno de judío y luego con los demás gobiernos para que las personas, una vez creyentes, tengan una confusión en ellos y se vuelvan atrás o le den espacio al sincretismo y adoren otros dioses. Estas personas entonces van a sufrir una descomposición en su piel o un marcaje. Ahora, ¿es eso literal o estamos hablando de algo, de un símbolo que pensando en las llagas pudiera ser que se está exhibiendo lo que se ha traducido como el la lepra que volvía inmunda a las personas, pero que sabemos que es una afección de la piel por causas espirituales que inhabilitan a la persona para tener una relación con Dios. Aquí lo que vemos es que el primer juicio podría estar dando lugar a eso. Y empezamos a suponer que se trata de una simbología en donde los apóstatas, que ya mencioné quiénes son, que se han apartado de Dios, van a vivir una consecuencia. Pero el segundo ángel o la segunda copa no deja lugar a dudas. Y yo quiero que la lea conmigo. Versículo 3 dice, el segundo ángel o el segundo juicio derramó su copa en el mar. Y lea conmigo. Y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Y este versículo ya nos hace saber que esto también es una simbología. Vamos a explicar cuál es, pero primero vamos a explicar por qué es una simbología. Hágase la pregunta conmigo. ¿Será que Dios, cuando traiga un juicio en el futuro, va a matar a los delfines, va a matar a las ballenas, va a matar a los tiburones, va a matar a todos los peces del mar, cuando ellos no tienen la culpa o no han hecho como un pecado y todos tienen un propósito en el sistema ecológico de Dios? Todos han sido sometidos a vanidad y algunos sirven para comida y algunos sirven para otra cosa. ¿Será que Dios va a castigar siendo Él un juez justo a todos estos seres humanos? ¿O tiene que ver
con algo más. Por supuesto, el simbolismo es algo que también se cumplirá al pie de la letra, y esa es precisamente nuestra respuesta. Si usted recordará, la primera potestad era la que se representa en la apostasía, que es un trabajo de gobierno, que es un trabajo de, de altas esferas. Pero luego hay una segunda potestad, que es la potestad que se representa en el mar. Y lo que está diciendo es que esta potestad que se ha vencido, por ejemplo, que se enfrentó a Israel en la salida de Egipto y que estaba el mar ahí y que los egipcios venían persiguiéndole y que Dios humilló en ese momento cuando él abrió el mar rojo y los hijos de Israel pudieron pasar en seco. Esto que se opone, que son fuerzas de demonio, que son fuerzas malignas, que son potestades, que son de las que ha hablado el apóstol Saulo, son las que de alguna forma han controlado el mar o se representan en ese control sobre el mar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que todas aquellas personas que se han venido a cobijar, sean apóstatas o sean personas que nunca conocieron de Dios, pero que ahora están enfrentando un juicio, van a sucumbir. Las personas que se han sometido a estas potestades van a morir. Esa muerte no es simbólica, es una muerte de un juicio de Dios que viene y que está para el futuro y que en el mundo hay muchos sistemas de creencias, incluyendo los ateos, el gnosticismo, los agnósticos, etcétera, etcétera. Todas estas personas viven bajo una potestad, pero las potestades del mar son las que reciben el segundo juicio, son los que reciben la segunda plaga. Y esto entonces representa que todo ser del mar es todos los que están bajo la cubierta, bajo las alas de estas potestades, que a lo largo, que en este momento histórico, pues confían en ellos. No estoy hablando de un dios del mar como tal, pero sí estoy hablando de las potestades que los controlan y que sabemos que están en medio de nosotros y que mucha gente está bajo ellos. Importante ver que en la traducción ha dicho que se morirá, creo yo, murió todo ser viviente. Nos referimos al segundo sello, sigo hablando del versículo 3. Esta, en primer lugar, es muy curioso porque aquí está la palabra alma con vida, pero han traducido eh, ser viviente. ¿Qué es lo que es? Porque un alma en la Biblia, las palabras que se traducen como alma, en primer lugar, en el Testamento de los Antiguos, la palabra hebrea nefesh y la palabra hebrea es griega sige, ambas se refieren a una unidad respirante de vida. Bueno, esto entonces quiere decir que todos ellos que están bajo si voy a llamarle así porque es una palabra un poquito controversial, bajo la cobertura o bajo la cubierta, sometidos por esta potestad, van a morir y se va a evidenciar entonces que esa potestad no puede defender a los suyos, porque hemos de recordar algo. Toda la historia tiene que ver con un juicio que Dios le está haciendo al Satán, en el cual el hombre ha venido a ser un testigo. El hombre, su misión original era ser un testigo, un misionero de las cosas, del juicio al Satán. Y ahora vemos ese juicio al Satán, por supuesto, incapacitándolo de proteger a aquellos que están bajo sus alas y que se habían sometido bajo entonces las potestades que controlan el mar. Veamos la tercera plaga. Dice el tercer ángel, verso 4, derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Esto es el mensajero, la persona, la fuerza que Dios le ha dado a las aguas. Verso 6.
Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú has dado a beber sangre. Se lo merecen. También oí el altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Entonces decimos que aquí la tercer plaga lo que es un juicio sobre los que han estado bajo las corrientes de los ríos, que no sabemos quiénes son, no vamos a hacer ahora mismo un análisis de eso, pero sí hemos de decir que estas plagas, por ejemplo, todas tienen que ver con alguna fuente de vida, que son el mar es fuente de vida, los ríos son fuente de vida, el sol es fuente de vida, pero el hecho de que la creación fue sometida a vanidad y que haya potestades que engañan a las personas para que confíen en ellas y para que dependan de ellas. Y todo esto también es un trabajo que se da en la mente de todos los humanos. Por eso es que cuando una persona llega a conocer a Jesús, se convierte en siervo de Jesús. Ahora confirmamos entonces que esto es algo que tiene que ver entonces con una simbología, porque imagínese usted en Estados Unidos, ¿por qué tendría el río Mississippi que ponerse rojo? ¿Qué han hecho allá? O el río Amazonas en el sur de nuestro continente, más cerca de Guatemala, el Usumacinta, el río Motagua. O sea, ¿cuál sería la simbología? No, lo que sucede es que vino un juicio sobre la potestad que protegía a las personas. Y por eso incluso el ángel del agua hace la fuerza, esto es de Dios, del agua, hace un comentario y dice, bueno, justo es Dios. eh, Porque Él ha juzgado estas cosas y ha llegado el momento de que el- los poderes malignos que controlan incluso las cosas en la tierra y que producen desastres, etcétera, etcétera, pues ahora se vean juzgados. Y es más, en el versículo 6 dice, ellos han derramado la sangre de santos y de profetas y ahora la justicia viene que tú les has dado de ver sangre. Es decir, hay una muerte sobre los humanos que están sometidos a estas potestades. Y recordamos que cuando Israel llega a la tierra prometida, 40 años después de su salida, Josué, que es ahora el encargado de guiar al pueblo hacia el otro lado, recibe una palabra de Dios. Vamos a parar la potestad. Decía que el Jordán estaba, eh, en este momento histórico, estaba desbordado incluso, dice la escritura. Y bueno, él viene y manda que los sacerdotes carguen el arca y cuando están a punto de meter su pie al Jordán, las aguas se detienen. ¿Por qué? Porque es Dios interviniendo en un mundo que durante mucho tiempo ha estado cautivo. Ahora completamente todo va a funcionar hacia el bien, porque eso es lo que está sucediendo. El sistema está cambiando, pero es que esas potestades tienen que recibir sus juicios y las personas que han confiado en ellas. O sea, confirmamos que es un simbolismo, porque Dios está haciendo un juicio de los demonios y aquellos que han confiado en ellos que merecen la muerte, de cualquier manera. Vamos a leer los últimos dos versículos que nos toca leer hoy. Solo quería confirmar que es un símbolo, que las plagas estas son un simbolismo de la muerte que van a vivir las personas que no creyendo en Jesús sean apóstatas, que hayan creído y hayan abandonado, o bien que hayan creído en otras deidades, o que tengan su mente subyugada por alguna potestad demoníaca, que es la situación del 100% de los humanos, excepto aquellos que han sido llamados por Dios a la libertad, pero que ahora sirven a Dios. La siguiente entonces tiene que ver con el sol, y repito, estos juicios van a ocurrir, pero la del sol tiene un elemento muy interesante que quiero leer con usted. Ahora, vamos al versículo 8. Dice, el cuarto ángel, o la cuarta plaga, derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. Es decir, pasó algo antinatural. Los hombres, verso 9, fueron quemados con el intenso calor. Y mire cuál es la respuesta de ellos. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas.
y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Quiero compartir entonces que cualquier potestad, incluso aquellas que engañosamente se han mezclado y se han sincretizado con creencias bíblicas, que pueden juzgarse como cristianas, pero que tengan el sol y no hacemos otra cosa más que poner atención a cómo se lo ve el sol, que es parte, por ejemplo, de la moneda norteamericana, que es parte de muchos utensilios de otras religiones que se llaman cristianas, pero que se mezclan, que se han mezclado porque no han apartado la idolatría. Y es que un verdadero creyente en Dios ha empezado por tres puntos que no son negociables: la no idolatría, la no dar muerte a nadie más y la no inmoralidad sexual. Estas tres cosas son las que denotan a un creyente. Cualquiera, aunque esté en la iglesia, pero que vive dentro de esto, no está especialmente hablando de la idolatría. No es alguien que puede o que Dios ha considerado como un creyente, sino es alguien que o es un apóstata o es una persona que, al confiar en una creencia bíblica mezclada con una creencia de un Dios o de cualquier otra cosa, está completamente tirado a eso, está completamente eh, bajo la potestad del sol, porque Dios no comparte su gloria con nada. Estas personas van a vivir un juicio. Pero me llama mucho la atención que en su muerte, en lugar de decir, si nosotros hemos pecado, Dios tiene razón, hemos puesto nuestra confianza en potestades demoníacas que no nos están pudiendo guardar, que no nos libran de Él. Esa mentira que hay en el mundo no creyente en Jesús, de que su religión, su metodología, su inteligencia, su mente, sus pensamientos, su buena voluntad, cualquier otra cosa los puede librar de la ira de Dios. Esa mentira que hay ahora se está viendo desenmascarada. Está habiendo una deidad derrotada, pero las personas, en lugar de arrepentirse, culpan a Dios, acusan a Dios de no ser bueno. Y esto es algo que muy fácilmente vemos en nuestra cultura, pues cuando algo nos sale bien, la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando viene una circunstancia adversa, nadie pregunta qué es lo que estoy haciendo mal o qué estamos haciendo mal como comunidad, cuando hay un deslave, cuando hay una inundación, cuando hay un accidente, todo o cualquier situación adversa que esté pasando en el mundo. Nadie se pone a preguntar qué estoy haciendo mal. La reacción normal es culpar a Dios. Por eso es que muchas personas, hablando de sus experiencias personales, dicen, ¿dónde estaba Dios cuando viví todo esto? Bueno, vivimos en un mundo del mal, pero Dios te quiere librar de todo eso. Y esto nos lleva a comprobar que si al hombre se le diera a elegir entre Dios y el mal, el hombre elegiría el mal porque su corazón está inclinado hacia el mal. El hombre no es capaz por sí mismo de elegir a Jesús, de elegir la vida. El mandamiento en Deuteronomio ha dicho claramente, elegirás pues la vida. Y la vida es la escritura. Pero el hombre, si se deja llevar por sus propias inclinaciones, siempre va a elegir la muerte. El hombre no es capaz de hacer el bien y cualquier bien que haga es porque Dios lo puso sobre él para que lo hiciera, aunque no sea creyente. Pero cuando llegamos a Jesús, cuando llegamos al Mesías, es porque Él nos ha traído, Él nos ha seducido, Él nos ha convencido de seguirlo, de poner nuestra mente, nuestra vista en Él y de seguirlo en adelante. El hombre no puede escoger el bien. El libre albedrío en función de la salvación no existe. No existe. Somos llamados por Dios. Somos seducidos por Dios. Hay una elección divina y gracias a Dios que la tenemos. Gracias a Dios que estamos en, en un momento en donde hemos confiado, hemos creído y esto tiene todo que ver con Él y nada que ver con nosotros. Claro, una vez que Él nos ha elegido, pone esa pasión por seguirlo y ya nosotros vamos construyendo, pero es la iniciativa de Él. Yo quiero dejarlo acá.
Retomaremos esto la próxima semana y terminaremos con las otras 3 plagas. Pero antes de despedirlo, solo quiero enfatizar que no tiene algo que ver con los creyentes. Las plagas del capítulo 16 están hacia un tiempo futuro y son simbólicas. La simbología es que las plagas van a venir sobre las deidades, sobre las potestades demoníacas, evidenciando los que no son Dios. Pero los humanos que los sirven a ellos van a morir, se van a ver afectados. La simbología señala eso. Y esto es algo muy puntual. Y es la forma como tenemos que entrarle a esta interpretación. Gracias por sintonizar. Por supuesto, sabe que si usted tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer, estamos para servirle. Que Dios lo bendiga y la próxima semana terminamos o continuamos con este tema. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.